Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Usted que a esta hora de la tarde nos sintoniza, le damos la cordial bienvenida a este su espacio, Jóvenes Lavados por la Sangre de Jesús. Jóvenes Lavados por la Sangre de Jesús. Primera de Corintios 6:11 nos dice: y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Quédate con nosotros a través de Shekinah 95.1 FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por un día más, amén, porque nos permite estar aquí en Radio Shekinah 95.1. Le damos la más cordial bienvenida, amén. Damos gracias a Dios por todas las cosas. Jóvenes lavados por la sangre de Jesucristo. Está al aire, amén. Hoy estamos en cabina. La semana pasada estuvimos en casa Emanuel, amén. Un saludo a la iglesia Emanuel. Bendiciones a cada uno de ustedes, a los hermanos de la iglesia, los pastores, amén. El hermano Blas y la hermana Nayeli, amén. El Señor le bendiga y les guarde. Bueno, pues estamos aquí el día de hoy, amén. Para compartir la palabra del Señor, amén, para llevar un mensaje de la palabra de Dios. Y es un gusto estar aquí, es un honor estar con ustedes, el compartir la palabra del Señor. Hoy está con nosotros Dulce Fernanda, el Señor le bendiga. Dulce, Dios te bendiga. Y Carlitos, Dios te bendiga. Amén. Y pues nada, muchachos, pues estamos aquí para comenzar y dar pues palabra de Dios, amén, y llevar un mensaje. Dios les bendiga. Y seguimos con Carlos. Carlos nos trae unas curiosidades de la Biblia y pues a continuación los dejo con Carlos. El Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga en esta bonita tarde, amén. A todos los que nos están escuchando en esta tarde les compartiré unas pequeñas curiosidades de la Biblia, amén. Comenzamos, que dice: la Biblia ha sido traducida a más de 3.500 idiomas. Es el libro más traducido del mundo y también el más distribuido. Amén. El libro más largo de la Biblia es el Salmo 119. Tiene 176 versículos y está dedicado completamente a la ley de Dios. El versículo más corto está en Juan 11:35, que solamente dice: Jesús lloró. A pesar de su brevedad, transmite una gran emoción. Amén. El número 40 aparece muchas veces, como por ejemplo en esta frase que dice: el diluvio duró 40 años, Moisés estuvo 40 días en el monte, Jesús ayunó 40 días, etc. Amén. Es el símbolo de prueba y preparación. Hay una mujer que mató a un general con una estaca, se llamaba Jael. En Jueces 4 mató al general Sisara mientras dormía. Amén. En esta hermosa tarde les compartiré una reflexión que lleva por nombre: tu valor no define al mundo, que se encuentra como lectura en base en Jeremías 1:5. Amén. Que dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Esto nos lleva a decir que vivimos en una época donde la sociedad nos dice que valemos por lo que tenemos, por lo que vestimos, o qué tanto éxito alcanzamos cada uno de nosotros. Pero Dios no te mide con esos estándares, amén. Él te conoció antes de que nacieras, te diseñó con propósito y te ama tal como eres. No necesitas aparentar ni competir. Dios te creó con intención y tu identidad está en Cristo, amén. También así les traigo una pregunta para que mediten allá donde quiera que me estén escuchando o viendo, amén. La pregunta dice: ¿estás viviendo para agradar a Dios o al mundo? Quiero que reflexionen en esta pregunta, amén, y mediten en su vida, en qué les puede servir, amén. Espero que se haga de edificación y así le dejo lugar primeramente al Espíritu Santo y enseguida a mi compañera Dulce. Dios les bendiga. Amén, amén. Ya han escuchado a mi compañero Carlos, ¿verdad? Igual yo también le traigo una reflexión sobre un cantante que se llama Alex Campo, que dice: con cuánta facilidad olvidamos el favor y la misericordia de Dios
que pareciera que son tantos los momentos donde nuestro agradecimiento a Dios se quedará corto. Quizá no nos alcance la vida para amarle como deberíamos. Solamente mediten en esa reflexión. Dice que con cuánta facilidad olvidamos el favor y la misericordia que Dios nos da, que pareciera que son tantos los momentos donde nuestro agradecimiento a Dios se quedará corto. Amén. Igual le traigo otra reflexión, o bueno, algo que me nació de mí ahorita que veníamos en el transcurso del camino, ¿verdad? Dice que a veces tú quieres ser como el fulano y Dios tiene algo más grande para ti. Y porque tú quieres ser como el fulano, tú estás estancado. La bendición de Dios tiene para ti. A veces Dios te está procesando, preparándote para que cuando el Señor te bendiga, tú sepas manejar ciertas cosas. El propósito que Dios tiene con cada persona es diferente, hasta mejor de lo que tú piensas. Como que trato que no lo que Dios quiera. Amén. Así dejo el lugar a la hermana Dalila. Amén. Bueno, pues esto nos abre puertas al mensaje que vamos a compartir. Lo que Dulce nos comenta, amén. A veces nosotros queremos ser como las demás personas, ¿saben? Y esto le pasó a un pueblo. Ese fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quiso ser como los otros pueblos. Y por lo tanto le pedía a Dios un rey. El día de hoy voy a hablar de un rey que fue elegido, no por Dios, fue elegido por el pueblo. Porque el pueblo de Israel pedía un rey. Él decía, yo quiero ser como los otros pueblos. Y le empezó a llorar a Samuel, y pues Samuel era el profeta que guiaba al pueblo de Israel durante su caminar, amén. Y Samuel lloraba porque decía, pues no te quieren a ti, Señor, que tú los guíes como rey. Quieren a un rey como los otros pueblos, quieren su propio rey. Entonces el Señor le dice a Samuel, elígele un rey, elígeselo, porque ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y muchas veces por querer ser como las demás personas o tener igual, muchas veces nos va mal. No hay nada mejor que ser guiados por el Señor y ser guiados por el Espíritu Santo, amén. Vamos a estar dando lectura allá en 1 de Samuel 15, y la palabra de Dios nos dice, 1 de Samuel 15, 10, y dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Amén. En esta parte de la escritura, ya una vez que el pueblo de Israel había elegido a su rey, el Señor le había dado ciertas indicaciones a Saúl. Amén. Saúl fue ungido, el Espíritu de Dios había sobrevenido sobre Saúl. Amén. Entonces le da ciertas indicaciones, y en el verso 1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. El pueblo amalecita se le opuso en el camino al pueblo de Israel cuando iba a la tierra prometida, amén. Y dice que dio muerte a
a muchos débiles, amén. Por lo tanto, el Señor iba a juzgar a ese pueblo por medio de el rey Saúl, y le da ciertas indicaciones, amén. Y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues entonces mandó, pues pasó revista, dice la escritura, a los pueblos, y convocó a 200,000 hombres, dice la palabra, de a pie, y a 10,000 hombres de Judá. Y dice: y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso una emboscada en el valle, amén. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, y dijo Saúl a los ceneos: idos y apartaos, salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia y a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, dice la escritura, que todo eso Saúl dio orden de que destruyera, amén. Entonces, ¿qué hace Saúl en esta parte? Saúl, cuando mata a todo lo vil y menospreciado, a todo aquello, él dice: pues ya cumplí la orden de Jehová, amén. Pero ¿cuántos el día de hoy, y cuántos de nosotros, o cuántos de los que nos están escuchando, obedecemos a Dios a medias? Obedecemos a Dios a medias, porque el Señor nos está dando indicaciones estrictas, como dice su palabra, porque cada acto tiene una consecuencia, amén. Cada acción que yo haga en la vida, incluso hasta si nosotros cometemos faltas, aparte de en nuestra vida exterior, amén. Si cometemos un error, una infracción, nosotros vamos a tener consecuencias. Cuanto más las consecuencias que no son cumplidas por nuestro Dios, amén. Entonces nosotros habíamos visto, y Dios había dado una orden a Saúl. A través de Samuel, Saúl cumplió supuestamente la orden, amén. Y él destruyó a todos los animales y todo el pueblo. Pero hubo algo que Saúl no destruyó, y fue al rey. Fue al rey. ¿Por qué? Pues no destruyó lo mejor. Incluso le perdonó la vida al ganado y a la oveja que estaba mejor, a los animales engordados, amén. Vimos que aparentemente Saúl cumplió lo que el Señor le mandó, pero realmente Saúl no estaba cumpliendo lo que el Señor le había mandado. Dios había dado una orden en el versículo del 4 al 7 y Saúl había desobedecido. Aparentemente él cumple la orden, amén, pero él hizo algo. Dios no estuvo contento con la decisión que tomó Saúl, porque lo vemos en el verso 10 y dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Que a Dios no le pese habernos puesto en el lugar que hoy tenemos, amén.
que a Dios no le pese tenernos en el lugar que hoy nosotros tenemos, porque nosotros también podemos ser desechados como Saúl si nosotros desobedecemos los mandamientos, los estatutos, los decretos que el Señor nos ha mandado. Amén. Dios no estuvo contento y dio palabra inmediatamente en cuanto Saúl desobedece. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que era un pueblo que se le había opuesto y que había matado a los más débiles del pueblo de Israel. Entonces el Señor había dado la indicación de que ese pueblo tenía que morir. Amén. Porque dice su palabra ahí en el libro de, vamos a mirar en Deuteronomio 25:17, dice la escritura: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec, porque todo aquel que se mete con un hijo de Dios, el Señor lo respalda. Amén. Y el Señor estaba cumpliendo su promesa. ¿Por qué? Porque Israel había sido un pueblo que había sido esclavo, amén, y estaba huyendo de la esclavitud, estaba huyendo de Egipto, y se le pone enfrente a Amalec, los amalecitas, y dice: cuando tú, dice, él te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Y quiero hacer algo aquí, ¿va? Nosotros tenemos un enemigo, y tenemos un enemigo acérrimo, y él no va a perdonar. Amén. Él no va a perdonar si estás débil, si estás cansado, si estás trabajado. Él va a eliminar la retaguardia, y siempre va a venir a eliminar la retaguardia más débil. Y ese es el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Siempre va a venir a eliminar nuestra retaguardia. A lo mejor aparentemente nosotros tenemos retaguardias, tenemos cercado nuestro hogar, cercada nuestra casa, pero el enemigo siempre va a buscar la oportunidad de introducirse y de tumbar nuestra retaguardia, tumbar nuestra cerca, para meterse y matar, porque no va a perdonar. Y no lo perdonó, como los amalecitas no perdonaron al pueblo de Israel. No le importó si el pueblo de Israel estaba cansado, si estaba trabajado, porque venía muy cansado del camino. Y a los amalecitas y a este rey no le importó. Pero hoy Jehová estaba queriendo vengar lo que el Amalec le hizo al pueblo de Israel. Mas sin embargo, Saúl desobedece. Amén. Saúl desobedece, y dice que Saúl lo que hizo fue no matar al rey de Amalec y tomar su botín. Lo mejor que tenía el pueblo de los amalecitas lo tomó Saúl. Pero Samuel reprende el comportamiento de Saúl y le dice que él no merecía, dice Saúl le dice en pocas palabras que él no merecía nada de parte de Dios. Dios lo había hecho porque ¿por qué? Dice, no pudiste ser obediente a Dios. Aún así, Saúl, ¿sabe qué hace? Justificarse. Porque desde que, dicen por ahí, desde el primer momento en que nosotros nos excusamos, ¿verdad?, ya hay algo con que justificarse. Entonces, él se justifica. En el verso 20 le dice Saúl:
Antes bien, dice, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag al rey de Amalec y he destruido a todos los amalecitas. Él estaba diciendo que estaba cumpliendo, que estaba obedeciendo, pero sin embargo él no estaba obedeciendo. Él estaba obedeciendo a medias. Él no había eliminado por completo al rey de Amalec. Amén. Aún así Saúl dice, ¿cómo Saúl dice que está obedeciendo si deja a un rey vivo? Cuando los reyes son los encargados de dar la orden. Amén. Y él fue el encargado de dar orden para ponerse enfrente del pueblo de Dios. Amén. Ahora tengo unas preguntas. ¿Cómo está nuestra obediencia al Señor? ¿Estamos en obediencia parcial? ¿Estamos esforzando por vivir conforme a la voluntad de Dios o solamente a medias? Amén. Saúl no consideró que a Dios lo que a Dios le complace. Él no consideró lo que Dios quería, lo que le complacía. Si él hubiese considerado lo que a Dios le agradaba, hubiese meditado, no, pues el Señor no le agrada a este pueblo y lo voy a raer sobre la tierra. Pero no lo consideró, ni siquiera se puso a meditar qué es lo que no le agrada, qué es lo que no le gusta al Señor. Y el Señor ya se lo estaba diciendo en la palabra. Y muchas veces queremos saber yo quiero saber lo que el Señor quiere para mí. Yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mi vida. Pues está escrito en la palabra. La escritura la tenemos, porque antes de que pase cualquier cosa o antes de recibir una orden de parte de Dios, Él ya nos tiene la palabra. Y el Señor ya se le había dado a través de su profeta Samuel, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec. Incluso le dijo, yo voy a castigar lo que hizo este rey. Él estaba diciendo, Saúl no había ido a ciegas a matar a un pueblo nada más de porque sí. Él sabía el motivo por el cual Dios quería que ese pueblo desapareciera. Amén. Pero Saúl dice, no, yo voy a dejar a lo mejor. Entonces en el verso 20 dice, he destruido a los amalecitas, mas el pueblo dice, pues tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Usted cree que si Dios había estado mandando a derribar, a desarraigar a ese pueblo, el Señor hubiese querido algo de sacrificio de ese lugar? Si el Señor está diciendo que saquemos algo, que desarraiguemos, hay cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos que sacar. Hay cosas en nuestra área, en nuestra familia, en nuestro entorno que tenemos que desarraigar, que tenemos que quitar para cumplir y cumplir con lo que el Señor nos está indicando. Es necesario que lo quitemos y que desechemos todo aquello que a Dios no le agrada. En la Escritura está lo que bíblicamente Dios está ordenando. No tenemos otro lado en donde nosotros podemos ver qué es bueno, qué es malo. No nos podemos salir más que de la Escritura. En la Escritura está marcado qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer y qué va a pasar si nosotros obedecemos, o qué es lo que va a pasar si nosotros no obedecemos. A consecuencia de la obediencia hay resultados positivos, pero a consecuencia de la desobediencia hay resultados negativos. Como todo acto trae una consecuencia. Entonces Saúl fue desechado por no desarraigar todo aquello, amén, que el Señor le había mandado. Saúl pensaba reemplazar la obediencia con sacrificios. Él decía, bueno, yo ofrezco sacrificios con lo mejor de los toros, con lo mejor. ¿Qué es lo que queremos reemplazar nosotros con sacrificios? Muchas veces vivimos equivocados.
pensando que estamos agradando a Dios, pero hay cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma. ¿Qué es con lo que usted y yo estamos luchando? ¿Qué es lo que tenemos que desarraigar? Hay tres cosas por las cuales el enemigo ha tenido una estrategia de las más principales para derribar a un cristiano, y se las voy a decir ahora. En primer lugar, son las obras de la carne. En segundo lugar, en primer lugar son las obras de la carne, todo lo que desea la carne hacer, todo lo que no es agradable, amén. Segundo lugar es el desaliento, amén. El desaliento que cuando llega a la vida del cristiano, amén. Y lo otro es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida nos hace hacer cosas que aparentemente dentro del camino de Dios están bien, pero cuando el orgullo y la vanagloria se juntan, son solamente para derribar a un verdadero cristiano, amén. Las obras de la carne son para derribar al cristiano. El desaliento llega a la vida del hombre y los tumba, amén. Y había algo aquí en Saúl, y había orgullo. Se había vanagloriado porque era el rey. Él dijo, pues yo tengo y yo doy órdenes de lo que el pueblo va a hacer. Yo decido matar a los más débiles y a lo peor del ganado, pero yo quiero dejar al rey vivo porque el rey tiene y porta. Amén. Él decide dejarlo mejor. Pero debemos de tener cuidado qué es lo que está albergando. El pecado es otra de las estrategias que el enemigo usa, amén, para derribar al cristiano. El pecado debe de ser desarraigado por completo en nuestras vidas para vivir una vida en victoria. Es necesario arrepentirse. Es necesario arrepentirse de todo corazón, amén, y desarraigar el pecado. No seamos como Saúl, amén. No seamos como Saúl aguardando lo mejor, aparentemente. Aparentemente guardamos lo mejor, pero el pecado solamente son deseos de la carne que nos va a llevar a una destrucción. Amén. Saúl, a partir de ese momento, fue desechado. Saúl fue desechado porque el Señor no aceptó el sacrificio. El Señor no aceptó un sacrificio de alguien que desobedece, amén. De alguien que no toma en cuenta la palabra. Y quiero leerles ahí en Salmo 50 y esta parte, porque 57 dice: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Dice: no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo, dice, tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Y dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia y te libraré, y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar de mi pacto en tu boca?
pues tú aborreces la corrección. Muchas veces nosotros venimos a ser como Saúl, obstinados. No reconocemos que realmente estamos fallándole al Señor y que estamos desobedeciendo. Dice, pues aborreces la corrección y echas a tus espaldas mi palabra. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación. Advertencias del Señor, amén. ¿Por qué? Porque muchas veces están los sacrificios, amén, ante el Señor, pero hay cosas en nuestra vida que tenemos que sacar, amén. Tenemos que desarraigar el pecado, amén. Dice su palabra, el que sacrifica alabanza, ese me va a honrar. Esté pasando, esté viviendo una dificultad, esté viviendo porque el enemigo siempre va a buscar, amén, derribarnos, pero debemos de sacrificar alabanza, estemos como estemos, amén. ¿Por qué? Dice, porque el que sacrifica alabanza, dice, me honrará. Y el que ordenare su camino, dice, le mostraré la salvación de Dios. Pero ¿qué hay con el malo? ¿Qué hay con aquel que es malo? Pero te reprenderé, dice, las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que se olvidan de Dios. No sea, dice, que os despedace y no haya quien os libre. Realmente Saúl vivió esa experiencia, desobedeció, amén, deshonró al Señor. Él no aceptó que estaba desobedeciendo, amén. Él dijo, no, si yo cumplí lo que el Señor, sí, muchas veces cumplimos y creemos que estamos cumpliendo, pero a veces estamos haciendo como Saúl, unas cosas sí y otras cosas no. Y el pecado se tiene que desarraigar, salir de nuestro corazón, salir de nuestra mente, amén. Saúl fue obstinado. Si Saúl hubiera arrepentido, yo creo que otra cosa hubiese sido, pero él fue obstinado, amén. Él no reconoció, él dijo, yo cumplí, amén. Pero el cumplir es necesario. La importancia de la obediencia. La desobediencia de Saúl muestra que la obediencia total a Dios es crucial. Es una obediencia total. ¿Qué nos comentas, Carlitos? ¿O qué, después de escuchar cómo Saúl desobedece? ¿Cómo Saúl cree o piensa que está haciendo las cosas correctamente? ¿Cómo tú miras a este rey? Saúl fue elegido por Dios, amén. Tuvo poder, tuvo respeto y victorias. Amén. Pero perdió todo por una cosa, que fue por la desobediencia. Sí, amén. Muchas de las veces queremos que Dios nos use o nos bendiga, pero no estamos dispuestos a obedecerle por completo. Amén. Saúl pensó que podía hacer casi todo lo que Dios le pedía, pero eso no fue suficiente. Amén. Unos puntos que traigo aquí que dice, la desobediencia parcial es desobediencia total. Amén. No basta con hacer algo para Dios, sino hacerlo como Él quiere. El otro, el orgullo destruye el llamado. Cuando dejamos de depender de Dios y actuamos por impulso o por miedo, perdemos el rumbo. Amén. Dios mira el corazón y no la apariencia.
Saúl parecía fuerte, pero David, el joven pastor con corazón conforme a Dios, fue quien cumplió el propósito divino. Amén. Amén. Aquí quiero darle unas preguntas también para que medite y reflexione de nuevo. Amén. ¿Estoy obedeciendo a Dios completamente o nada más cuando me conviene? Quiero que tú, amada persona que me estás escuchando, pide al Espíritu Santo que guíe tus decisiones y que tu relación con Dios no sea base en emociones o momentos, sino en obediencia firme y en todo momento. Amén. Así Sí, le dejo el amén. lugar a Dulce. Igual, así como hemos escuchado la palabra sobre Saúl, que desobedeció, ¿verdad?, a Dios. Dice que la desobediencia tiene consecuencias graves. La desobediencia a Dios puede llevar a la pérdida de su favor, el sufrimiento y a un destino trágico, incluso si se trata de alguien elegido para un gran propósito. La confianza en Dios es fundamental. La falta de confianza en Dios puede llevar a la inseguridad, al miedo, la desesperación y a tomar decisiones erróneas. La historia de Saúl es una advertencia para todos. Su historia nos enseña que nadie está exento de la tentación, la desobediencia y las consecuencias de nuestras acciones. Es un relato complejo y aleccionador que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia, la confianza en Dios y las consecuencias de nuestras decisiones según nosotros como cristianismo, ¿verdad? Amén. Sí, así es. La importancia de la obediencia, amén, por completo. La gravedad de la desobediencia. Saúl fue castigado, amén. Él fue desechado severamente. Lo que muestra Dios al no tolerar, amén. Él no tolera la desobediencia en sus seguidores. Es necesario obedecer al Señor, amén. Y también podemos mirar la soberanía de nuestro Dios, amén. A pesar de los errores de Saúl, Dios sigue trabajando para cumplir su propósito y establecer un nuevo líder en Israel. El Señor le había dicho a Samuel, pues sí, ve, y incluso el Espíritu Santo estuvo sobre Saúl, amén. Pero cuando Saúl hace esto, él cumple con la palabra del Señor a medias, parcialmente, como decía Carlos, amén. Pero vemos a un Dios soberano. Este Dios que nosotros tenemos, que si uno falla, Él ya tiene su reemplazo. Es mejor y es necesario obedecer al Señor antes de ser desechados y reemplazados. Porque qué triste es cuando no hay un arrepentimiento genuino. Porque verdaderamente si Saúl hubiese dicho, sí, Señor, yo reconozco, yo fallé, yo no. Aquí Samuel tuvo que hacer algo. Samuel tuvo que hacer algo y él tuvo que matar al rey. Amén. Porque Saúl no lo hizo. Dice el verso 13, y vino Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificar a Jehová tu Dios. Otra cosa de las cuales Saúl estaba diciendo a Samuel, Jehová tu Dios, no el mío. Se suponía que Dios era el Dios de ellos, pero dijo, para sacrificar sacrificios a Jehová, tu Dios. Él no se estaba adjudicando a Dios como su Dios. Amén. Otro de los errores, amén. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel.
y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, al rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo, dice, tomó del botín ovejas y vacas, primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hay algo que quiero recalcar, que Saúl no quiso quedar mal con el pueblo. Saúl dejó que el pueblo tomara decisiones cuando él era el único que podía dar indicaciones. Si el pueblo quería desviarse, agarrar animales, lo más gordo, él hubiera detenido. Si él en su corazón hubiese querido agradar al Señor, pero quiso quedar bien con el hombre y no quedó bien con el Señor. Saúl permitió que el pueblo tomara, porque le dice, el pueblo lo tomó, él tomó del botín, de las vacas, de las primicias del anatema. Nosotros no podemos tomar nada de lo sacrificado, nada del mundo, nada de lo que está allá afuera para traerlo, para sacrificarlo al Señor. El Señor no quiere nada de eso, porque si Él quisiera, dice, sacrificios, nada nos pediría, porque como dice el Salmo 50, todo lo que hay es del Señor. Mejor es necesario que nosotros sacrifiquemos alabanza, porque el que sacrifica alabanza, ese va a honrar al Señor. Amén. Es necesario hacer lo que está escrito en la palabra, no más de lo que no está en la palabra. Es necesario que nos apeguemos conforme a la escritura, que vivamos bíblicamente, escrituralmente, porque la Biblia es la palabra del Señor. Muchos tienen en poco la Biblia, la escritura, pero dice su palabra que esta es palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Es necesario obedecer a Dios, decía en una parte el apóstol, a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pedro decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el hombre se desvía, pues nosotros no. Nosotros sabemos, amén, qué es lo que tenemos que hacer, desarraigar. Porque le dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe, hecho aún de la tribu de Israel. Y ya él estaba tomando decisiones abruptas. Amén. Jehová te envió en una misión y dijo, destruye a los pecadores. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que destruir? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que exterminar de nuestras vidas? El pecado, la vanagloria, los deseos de la carne que atentan contra el alma del cristiano, que atentan contra el alma de aquel que no es cristiano. Los deseos de la carne terminan por llevarnos a un lugar de perdición. Amén. ¿Qué es la vanagloria? ¿Qué es la vanagloria? Es el orgullo. Una de las características de la vanagloria, la persona busca constantemente ser aprobada y el reconocimiento, por tener el reconocimiento de los demás. Aquí nosotros no somos más que servidores del Señor Jesucristo. Aquí nosotros no somos para ser exaltados. Aquí el único que tiene que ser exaltado es el nombre del Señor Jesucristo. Aquí nadie tiene por qué vanagloriarse. Y si en algo tiene que gloriarse, decía el apóstol Pablo, a veces es necesario mantenernos humildes.
Amén. El orgullo, la arrogancia, la vanagloria nos puede llevar a una persona a sentirse superior a los demás y menospreciar a aquellos que no le reconocen. Amén. Saúl todavía no era presentado ante todos los príncipes ni las tribus de Israel. El Señor lo estaba probando con este pequeño trabajo. Él le había enviado a hacer algo tan sencillo como destruir, derribar a los pecadores de Amalek, y no lo hizo. Pero si él pudo sacar lo mejor. Amén. Porque según sus pensamientos, eso sí estaba bien, dejar al rey. ¿Y por qué no matar al rey si destruyó lo peor de los amalecitas y dejó lo mejor? El orgullo y la arrogancia, la vanagloria es sentirse superior y menospreciar. Saúl menospreció lo peor de los amalecitas y aguardó lo mejor que tenían los amalecitas. Él tuvo la decisión de menospreciar y de matar y de quitar lo peor, pero aparentemente a sus ojos dejó lo mejor. ¿Qué es la vanagloria? La falta de humildad, la falta de sencillez. La persona con vanagloria puede tener dificultades para reconocer que tiene errores y que es débil. Saúl no reconoció que él había cometido un error. Todo aquel que tiene falta de humildad no reconoce que comete errores. Nosotros cometemos errores. Nosotros podemos fallar. El único que es fiel es el Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos de poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, no en el hombre, porque el hombre siempre le va a fallar. El hombre siempre va a terminar fallándole, pero el único fiel es el Señor, porque nuestra mirada, si fuera o estuviera en la vista de los hombres, nosotros estamos perdidos. Dice su palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debe de estar en el Señor. Amén. La falta de humildad no nos hace reconocer nuestros errores. Nunca va a aceptar a alguien que cometió un error. Y así estaba Saúl. No fue humilde. Él se hubiera postrado, y hubiera reconocido su falta y el Señor lo hubiese perdonado, pero él no reconoció. Fue falto de humildad. Amén. Es necesario que nosotros aprendamos a reconocer, porque nadie es perfecto. El Señor, y a través de su palabra, nos va perfeccionando. Tal vez yo fallo, tal vez yo le voy a fallar, pero el Señor no le va a fallar. Yo soy un ser imperfecto, pero el Señor es fiel y Él es perfecto. Él es el que está ahí. Amén. La vanagloria puede llevar a personas a enfocarse más en apariencias, en aparentar apariencias externas, que vean que yo soy esto, que vean que yo soy aquello, que vean. No va con un cristiano, no va con un seguidor de Jesucristo vivir de apariencias, porque tarde o temprano todo va a salir a la luz. Es necesario ser genuinos desde adentro, desde nuestro corazón, y vivir sin apariencias. La persona se enfoca más en la apariencia externa que en la sustancia y el contenido. Amén. Consecuencias de la vanagloria: se pueden dañar relaciones. La vanagloria puede dañar relaciones personales. La pérdida de autenticidad. Ya todo el tiempo está ocultando a aquella persona lo que es verdaderamente. Amén. La búsqueda constante de reconocimiento puede llevar a la persona a perder. Esto puede llevar a una persona a perder su autenticidad. Y puede empezar a fingir ser alguien que no es. Amén. Y también la vanagloria
puede llevar a una persona a ser insatisfacción y a sentirse infeliz, ya que la persona nunca se siente suficiente y reconocida. Amén. Es necesario superar la vanagloria. Es necesario cultivar la humildad, reconocer nuestras propias debilidades y errores, y esto podrá ayudarnos a cultivar la humildad. En lugar de enfocarnos en apariencias externas, la persona puede enfocarse en desarrollar conocimientos, habilidades y buscar la aprobación siempre de Dios y no de los hombres. Amén. Para aquellos que tienen fe, buscar la aprobación de Dios puede ser la parte más importante y la aprobación más importante. Amén. Buscar, es necesario que nosotros busquemos ser aprobados delante del Señor. Amén. A ser desechado como fue Saúl. Saúl fue desechado. Y dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención que grosura de los carneros. Nosotros, y lo digo hasta por uno mismo, amén, por uno mismo. Muchas veces nosotros no prestamos atención. A lo mejor Saúl no prestó atención. Por eso Samuel le dijo. Y muchos dicen, ay, pues no es bueno ayunar. No es bueno ayunar. Dice el Señor que aquí dice que es mejor que obedezcas y que no hagas sacrificio. No. Aquí no está diciendo que no podemos ayunar. Aquí lo que está diciendo es que podemos ayunar y tenemos que obedecer. Porque va de la mano, van juntos. Amén. Porque el Señor no se va a complacer con alguien que está haciendo sacrificio de alabanza, de adoración, de oración, si no obedecemos y si no prestamos atención a la palabra. Por eso dice la Escritura. Dice, se complace tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor que obedezcamos. Amén. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl no prestó atención. Saúl tenía que haber prestado atención a la palabra del Señor, lo que el Señor le estaba indicando, lo que el Señor le estaba diciendo. Vas a raer, vas a acabar con todo. ¿Qué es aquello con lo que nosotros como seguidores de Cristo, o qué es aquello, tu hombre que aún no conoces al Señor? ¿Qué es lo que te está atando? ¿Qué es lo que te está destruyendo? ¿Qué es lo que tú tienes que dejar para venir al camino del Señor? ¿Qué es aquello que te está estorbando para que tú vengas a las plantas del Señor Jesucristo? Es necesario que reconozca, es necesario que vengas a las plantas del Señor, porque cercano está el día de Jehová de los ejércitos. La palabra se está cumpliendo día con día. El Señor está hablando a través de diferentes formas, en las calles, en diferentes lugares se está compartiendo la palabra, y la palabra de Dios se cumple. Dice la Escritura que se oían guerras y rumores de guerra. Hoy en día el pueblo de Israel está en guerra. Hoy en día hay muchos rumores de guerra, hay pestes, hay delincuencia. El amor, dice, de muchos se enfriaría, pero el amor hacia Dios, el amor hacia las cosas del Señor. Hoy en día el pueblo de Dios está careciendo por falta de amor a Dios. Ha dejado su primer amor. Aquellos que aún no lo conocen, ¿qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que tú tienes que quitar de en medio para venir al camino y reconocer que necesitas del Señor?
Es necesario venir al Señor, amén, y reconocer, alejarnos de todo orgullo, de toda vanidad, de todo aquello que nos aparta del Señor, porque todas estas cosas nos van a apartar. A Saúl lo apartó de Dios el haber desobedecido, amén. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Es que yo dejé que el pueblo hiciera, es que yo consentí que el pueblo hiciera. Es necesario, amén. Entonces dice: vuelve conmigo para que adore a Jehová. Él dijo: yo he pecado, pero nunca dijo: yo me arrepiento. Perdóname, Señor, como cuando David pecó, como cuando David se arrepintió, amén, de su pecado. Cuando David se arrepintió de su pecado, de su maldad, un contraste, amén, después de cometer una falta, amén, un adulterio. David vio y él tuvo una confrontación con un profeta. Él se acercó y David le contó una parábola, amén, y David se enfureció por la parábola que le dijo sobre un hombre rico que había robado una oveja de un hombre pobre, y David se enfureció con el rico y dijo que debía morir, y Natán le dijo: pues ese hombre eres tú. Y David se pudo dar cuenta de la gravedad de su pecado y se arrepintió y escribió un salmo, y ese es el Salmo 51. ¿Cuánta diferencia hay entre David y Saúl? Amén. Y empieza a escribir David y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hoy, hombre, tú que me estás escuchando, es necesario que le digas al Señor: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Un salmo hizo David de haber reconocido que le había fallado al Señor. Y dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, dice, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Este salmo es tan hermoso, tan precioso, amén, como David pide y se arrepiente y pide purificación, amén, y esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Y luego dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque es necesario ser renovados, amén. Es necesario que el Señor renueve un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y hay algo que dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo me lo imagino clamando, intercediendo: no me deseches, vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble, dice, que me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y así fue como David empezó a hablarle al Señor, a hablarle y a decirle: es necesario
un corazón arrepentido. Pero aquel que tiene orgullo es muy difícil. Pues ha llegado al término, amén, de la palabra. Si ha sido de bendición, amén, le pido que nos envíe sus mensajes, ahí estaremos contestando y damos gracias, estaremos orando por las peticiones de aquellos, amén, que han pedido oración. Estamos orando por cada uno de aquellos. El Señor les bendiga y les guarde hasta que Cristo venga, amén. Es un gusto el compartir la palabra del Señor, es un gusto, es necesario, amén. Pero déjenme decirles algo para finalizar, porque no todo es malo. Tenemos una solución, tenemos un Dios de soluciones. Yo hoy te presento a nuestro Dios Jesucristo, el Salvador, que si nosotros pecamos, que si nosotros nos caemos, que si nosotros estamos atribulados, el Señor está ahí para levantar. El Señor está ahí para fortalecer, para renovar nuestras fuerzas, para hacer lo mejor de nosotros. No es el fin del mundo. Aún tenemos tiempo, porque mientras tengamos vida, nosotros tenemos oportunidad. Amén. Asiste a una iglesia, ve a la iglesia más cercana. Si te has alejado del Señor, vuelve a congregarte de nuevo a la iglesia donde tú estabas perteneciendo, amén. Es necesario regresar, volver a la casa de nuestro Padre, que el Señor nos está esperando, amén. Y pues te invitamos a que nos visites ahí en Senderos del Sol, calle Santa Eulalia, en la iglesia Emanuel, amén. Ahí los estaremos esperando, amén. Tenemos servicios los días martes, los días viernes 7 de la tarde, amén, ahí estamos. Los domingos dominical y el servicio normal a las 12 y dominical a las 10, amén. Y pues el Señor les bendiga y les guarde. Es un gusto, Dulce. Muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Pues nos despedimos y es todo por el día de hoy. Su hermana y amiga y servidora se despide de usted. Muchas bendiciones. El Señor les bendiga y les guarde. Dulce, despídete. Amén, amén. Señor les bendiga. Que Dios les bendiga a todos y esperemos primeramente Dios estar nuevamente aquí en Shekinah. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Jóvenes lavados por la sangre de Jesús, llamados a impactar. Te esperamos en nuestro próximo programa por Shekinah en la 95.1 FM y Shekinah TV. Envíanos tus comentarios. Este programa es patrocinado por Iglesia Emanuel, Pastor Blas Santiago Rojas, ubicada en el fraccionamiento Senderos del Sol. Hasta la próxima. Dios te